En este vídeo vamos a ver 7 cosas que deberías hacer con tu dinero después de cobrar. La mayoría de las personas no consiguen pasar del punto número 2, pero si consigues seguir con éxito estos 7 pasos te vas a ver en una mejor situación financiera que en la que te encuentras ahora mismo. Y esta es mi meta en este canal, ayudaros a ahorrar más, invertir más, para que podáis disponer de mayor cantidad de dinero en el futuro. Así que si eres nuevo en el canal, considera apretar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas más vídeos como este. Y me gustaría empezar hoy con la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que haya tantas personas que tengan pues un salario de 50.000, 60.000, hasta 70.000 dólares y sin embargo se encuentren con problemas financieros o con una gran cantidad de deuda acumulada? ¿Será culpa de los bancos? ¿Es porque tenemos impuestos muy altos? ¿Porque vivimos quizás en una sociedad de consumo? ¿Cuál es el problema? Aunque puede que alguna de estas razones afecten de una u otra manera, el principal problema es que no entienden o no saben cómo manejar su dinero. Y lamentablemente en el colegio no nos enseñan cómo manejar nuestro dinero y nuestros padres en la mayoría de los casos tampoco, por eso al final es un problema que se transmite de una generación a otra. Y esta es la realidad, en Norteamérica más de un 20% de la población no tiene ni siquiera un céntimo ahorrado para su jubilación o para cualquier tipo de emergencia. Lo primero que deberías hacer con tu dinero después de cobrar es alojar entre un 5 y un 10% en un fondo de inversión para tu jubilación. Y si puedes hacer que estos ingresos periódicos se hagan de manera automática, aún mucho mejor. Dependiendo en el país en el que te encuentres, valora las opciones que tengas, pero sobre todo asegúrate de beneficiarte de cualquier tipo de plan de pensión o ahorro para tu futuro que el gobierno te pueda ofrecer. Y hay un dicho que dice que lo único peor que la muerte es quedarse sin dinero antes de morir. Y por eso hay que ser consciente y pensar en tu futuro. Y si tienes 20 años y estás pensando ahora mismo que por qué vas a empezar a ahorrar si tienes 40 años hasta que te vayas a retirar, te digo que es todo lo contrario, te encuentras en el mejor momento para empezar a invertir en tu futuro. La segunda sería nuestra cuenta corriente. Y aquí es donde nos llega una vez al mes o cada 2 semanas el sueldo menos el porcentaje que destinamos a nuestra jubilación. Y así funciona, el 90% de la población lo que hace es recibe ese dinero en su cuenta corriente y lo utilizan para pagar sus tarjetas de crédito, básicamente todos los gastos luego asociados que tengan durante el mes, y lo que les queda es lo que llaman ahorros. Y en un momento te voy a enseñar cómo vamos a destinar dinero a distintas áreas y cómo vamos a crear transferencias automáticas a distintas cuentas bancarias. Ya que tener una sola cuenta bancaria podría ser un error. Piénsalo de la siguiente manera. Varias cuentas bancarias para distintos tipos de situaciones. Y puede que algunas personas no reciban su sueldo mediante una transferencia bancaria, sino que por el contrario reciban un cheque o dinero en efectivo. Pero si este es tu caso, te recomiendo si es posible que hables con tu jefe y trates de automatizarlo, porque si no vas a tener que ir en persona al banco cada mes y esto te va a hacer perder y gastar mucho tiempo. El tercer paso es pagar por tus necesidades. Y cuando me refiero a necesidades me refiero a lo que realmente necesitas para vivir. No comprar una tele nueva, tampoco comprar un iPhone para regalárselo a tu sobrino por su cumpleaños. Me refiero a todo lo que necesitas, a las necesidades básicas para vivir, como pueden ser comida, alojamiento, transporte, seguro médico o los servicios públicos. En definitiva, que no te corten la luz, que no te corten el agua, que no te echen de casa. Y esto varía según cada tipo de persona, si tienes hijos, dependiendo del lugar o la ciudad en la que vivas. Pero lo que es muy importante, que ya lo hemos hablado y explicado en otros vídeos, es que entiendas la diferencia entre lo que es una necesidad y es un deseo. El cuarto paso es crear un fondo de emergencia. Y considero que todo el mundo debería tener un fondo de emergencia. No importa si tienes $1 millón en tu cuenta bancaria o si tienes 10.000 dólares en deuda. Porque tener un fondo de emergencia lo que va a hacer es que te va a aliviar de mucho estrés financieramente hablando. Y por esa razón este paso es muy importante. Puede ser un fondo de 500, 1.000 o incluso con el paso del tiempo llegar a los 10.000 dólares. Pero lo que tendrías que hacer es cada mes hacer una transferencia automática a otra cuenta corriente o una cuenta de ahorro de 20, 50 o 100 dólares. Y otra cosa muy importante es la liquidez. O sea, tienes que poder acceder a este dinero en cualquier momento por si sucede cualquier tipo de emergencia. Y cuando digo emergencia me refiero a una emergencia real. Se te ha roto el coche y necesitas el coche para ir a trabajar, o tienes un problema en la espalda y tienes que ir al fisioterapeuta, pero no para irte de vacaciones, salir a comer fuera. Solo emergencias de verdad. El paso número 5 es pagar cualquier tipo de deuda que tengamos acumulada.
Y ahora que ya tenemos nuestras finanzas personales más o menos organizadas y ya estamos construyendo nuestro fondo de emergencia, el siguiente paso sería pagar cualquier tipo de deuda que tengamos acumulada. Y para ello hay distintos tipos de estrategias según el tipo de persona o la situación en la que te encuentres, pero hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en dos de ellas, que se llaman el efecto bola de nieve y avalancha. Si lo estás pasando muy mal financieramente y tienes una gran cantidad de deuda acumulada, te sugiero que sigas la estrategia efecto bola de nieve. Y vamos a verlo mejor con un ejemplo. Pongamos el ejemplo de que tienes 5 tipos de deuda: una hipoteca, un préstamo para tus estudios, un préstamo personal, tarjetas de crédito y la financiación de un coche. Esta estrategia funciona de la siguiente manera. Primero vas a pagar la que tenga menor deuda acumulada. En este caso, supongamos que solo debes $1.600 de la financiación de tu coche. Lo primero, pagarías esa deuda independientemente del porcentaje de interés, mientras pagas el mínimo en el resto de deudas. Después irías a por la siguiente que tenga menos deuda acumulada y así hasta que vayas erradicando una tras otra y tengas 2 tipos de deuda, solo un tipo de deuda pendiente. Y esto te va a hacer sentir mejor y te va a motivar aún más. Y quiero hacer una pausa aquí. A lo largo de mi vida he visto distintos tipos de personas, familiares o amigos, que tienen distintos tipos de deuda y llegan a un punto en el que no pueden pagarla más y comienzan a ignorarla. Como cuando estabas en tu colegio y tenías un trabajo muy importante que presentar o un examen, pero en vez de eso salías con tus amigos o buscabas cualquier excusa para ignorarlo, pues terminan por ignorar todas las notificaciones, leer los emails o contestar a las llamadas de teléfono. Y esto es una de las peores cosas que puedes hacer. Tienes que enfrentarte a tu problema y una vez que lo hagas te vas a sentir mucho mejor. La siguiente estrategia se llama avalancha y es la que matemáticamente tiene más sentido y la que te va a ahorrar más dinero. Volviendo al mismo ejemplo. Supongamos que tienes 5 tipos distintos de deuda y esta vez, en vez de atacar primero a la de menor cantidad, vamos a atacar a la que tenga el porcentaje de interés más alto. En este caso lo más probable es que sean las tarjetas de crédito, donde el porcentaje de interés suele superar el 20%. Te tendrías que centrar primero en pagar las tarjetas mientras sigues pagando el mínimo del resto de tus deudas. Y nunca dejes de pagar, aunque sea el mínimo, porque si no va a dañar tu historial de crédito y va a generar otros costes añadidos por pagar fuera de tiempo. Si te interesa que haga un vídeo hablando de estos 2 métodos detalladamente, házmelo saber en los comentarios. El paso número 6 es ahorrar entre 4 y 8 meses de tu sueldo mensual. Y yo personalmente tengo ahorrado 1 año de mi salario por lo que pueda pasar. Y si no, me refiero al caso de Bill Gates cuando creó Microsoft, que ahorró el suficiente dinero para cubrir 1 año del sueldo de todos sus empleados. De esta manera tenía menos estrés o preocupación, ya que si lanzaba un nuevo producto y este no tenía los resultados que esperaba y no generaba beneficio, al menos tenía la cantidad de dinero necesaria para cubrir el sueldo de sus empleados durante 1 año entero. Y nunca se sabe, puede que ahora mismo tengas un trabajo, que la economía esté bien, pero esto puede cambiar del día a la mañana. Y si no, piensa hace 10 años, cuando entró el mundo en crisis, en recesión, y millones de personas perdieron su trabajo. Especialmente si eres un emprendedor o autónomo, sabes que hay meses donde tus ingresos pueden bajar de manera considerable. Y por último, no lo ingreses en una cuenta corriente donde te vaya a generar costes. Lo ideal es que busques una cuenta de ahorro online donde tengan intereses por encima del 2% para al menos estar a la par con la inflación. El último y séptimo paso es invertir. Y aquí es donde potencialmente vas a poder multiplicar tu dinero y vas a poner a tu dinero a trabajar para ti. Me refiero a inversiones tipo acciones, bonos, inversión inmobiliaria, quizás otras un poco más arriesgadas como las criptomonedas, pero en definitiva todas aquellas en las que tengas conocimiento. Este es el último paso y lo ideal es que antes hayas completado con éxito todos los anteriores. Sin embargo, he escuchado muchas veces la siguiente pregunta: ¿tengo que pagar primero cualquier tipo de deuda antes de invertir? Normalmente diría que sí, pero no en todos los casos, porque si por ejemplo estamos hablando de un tipo de deuda de interés muy bajo o a largo plazo como puede ser una hipoteca, podrías hacer las dos al mismo tiempo. Lo que no deberías hacer es, si tienes deuda en tarjetas de crédito con un interés por encima del 20%, es invertir parte de tu dinero al mismo tiempo. Céntrate en pagar tu deuda y piensa que aunque el mercado de valores esté generando un retorno anual de entre el 7 y el 10%, queda muy distante del 20% de interés que estás pagando sobre tu deuda en las tarjetas. Y una vez que hayas cumplido todos estos pasos, ahora sí, ahora ya puedes coger ese dinero extra y gastarlo en unas vacaciones, en comer fuera, en una televisión, en lo que quieras. Pero es muy importante pagarte a ti mismo antes que destinar dinero a este tipo de cosas.
Este es el problema que muchas personas tienen con la gestión de su dinero y por eso hay personas que tienen un salario de $70.000 pero aún así se arruinan porque no siguen estos 7 pasos, porque en cuanto les llega el dinero a su cuenta no lo saben administrar y se lo gastan en deseos, se van de viaje, se compran artículos de lujo, etcétera, etcétera. Por eso sigue estos 7 pasos y págate a ti primero. Y si tienes cualquier tipo de problema y no consigues llegar al paso número 7 y te estancas pues en el paso número 4, 5, 6 y no tienes dinero para invertir, considera la opción de buscar un segundo trabajo para hacer dinero en tu tiempo libre. Pues esto es todo por hoy. Si has encontrado algo de valor en este vídeo, compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy. Save to invest and have healthy pockets.